Gracias por la introducción, la presentación, gracias por la oportunidad de compartir aquí con ustedes en este espacio. La verdad, este tema para mí es muy importante porque el año pasado tuvimos a nuestra hijita, ella tiene 13 meses, va para 14 meses, así que lo que habíamos aprendido antes lo estamos poniendo en práctica. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero el Señor nos ha ayudado mucho, nos ha ido muy bien. Así que estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas de las cosas que el Señor nos ha enseñado en cuanto a la crianza de los hijos y de manera especial tener a Dios como centro en el hogar, el culto familiar y esas cosas. Así que ya hemos orado, vamos a ir de lleno a nuestro estudio, nuestra capacitación en esta hora. Quiero comenzar con un estudio que se hizo aquí en los Estados Unidos que se llama The Value Genesis Research Study, el estudio del valor de Génesis, la investigación del estudio del valor de Génesis. Ellos, ellos hicieron un estudio de 13,000 jóvenes, se les hizo seguimiento a estos jóvenes por un par de décadas. Y este estudio descubrió que el primer factor en la familia que ayuda a que los jóvenes crezcan amando a Jesús y amando a la iglesia era tener culto familiar interesante. Irónicamente, entre los 5 factores más importantes de esto era el culto familiar. Quizá, aún incluso entre estos jóvenes, algunos decían que aunque era en su momento para ellos aburrido, esta que el culto familiar fue efectivo. Este estudio fue publicado en la Asociación de Washington de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ustedes lo pueden leer un poco más allí. Así que me pareció muy interesante porque justo hace poco hablando con alguien sobre este tema, antes de que yo encontrara este estudio, yo estaba dando mi testimonio de cómo yo soy el resultado de la consistencia que tuvieron mis padres en el hogar, teniendo culto familiar. Bueno, mi papá a veces trabajaba, pero mi mamá de manera especial, ella fue muy fiel con eso. Yo recuerdo incluso que había un espacio en la casa donde siempre yo me gustaba sentarme allí para escuchar a mi mamá leerme la historia y hacer el culto. Así que yo tenía sentido de pertenencia. Y sí, hubo un tiempo en mi adolescencia en que me alejé de Dios, pero eso que mi mamá me instruyó, eso que ella colocó en mi mente mientras yo era niño, tuvo un papel muy importante en mi vida. Así que eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta hora, la importancia del culto familiar y hacer que el hogar se convierta en ese refugio de amor y de paz. Bien, quiero que vayamos en la Biblia al libro de Malaquías, el capítulo 4, el versículo 6. Malaquías, el capítulo 4, versículo 6. Lo que voy a hacer en la primera parte de esta capacitación es que voy a colocar las bases bíblicas sobre lo que estamos hablando, ¿ok? Y luego vamos a ir a unos aspectos más prácticos. Malaquías 4:6 es el último versículo del Antiguo Testamento. Y en este versículo se profetiza la venida de un Elías. Este Elías es simbólico, representa un grupo de personas final, un remanente, quienes harían el trabajo similar al trabajo que hizo Elías. Y nos dice aquí en el versículo 6 que este Elías haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, ese día grande y terrible que habla del versículo 5, antes del cual vendría Elías, es la segunda venida de Jesús. Es decir, antes de que Jesús venga, Él buscará hacer una reforma en los hogares, una reforma en las familias,
no sea que él venga y hiera la tierra con maldición. Así que todo por amor es parte del cumplimiento de esta profecía, porque todo por amor busca crear esos espacios donde se pueda dar seguridad a los niños, donde los padres puedan cumplir su misión, padres adoptivos. eh, es parte de la restauración familiar, es el principio que vemos nosotros en este versículo. Ahora, la misión de Elías entonces es restaurar. Ahora, Juan el Bautista cumplió también una función muy similar a la de Elías, y de él se habla en Lucas 1:17, Lucas capítulo 1, versículo 17, e irá delante de él, es decir, de Jesús. Juan el Bautista iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De nuevo vemos el mismo punto, y es que tanto la labor de Juan el Bautista como la labor de Elías fue la labor de restauración. Jesús resume el ministerio de Elías de la siguiente manera. Si hay una palabra que resume el ministerio de Elías, es la palabra restauración. Y eso lo encontramos en Mateo 17:11. Mateo 17:11 nos dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La obra de Elías entonces es la restauración de todas las cosas, y esa restauración incluye la restauración familiar de los niños de manera especial. Por eso el libro de Ministerio de Curación, página 269, dice, la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. Ese trabajo es importantísimo. Yo sé que ustedes ya han tenido capacitaciones al respecto. Sé que en este ministerio esto es lo que les une. El trabajo que ustedes están haciendo es de suma importancia, porque al educar a los niños, al darles educación religiosa familiar, se están colocando las bases futuras para la sociedad, para la iglesia. Bien, de nuevo, por eso dice esta cita, la restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. Cuando nosotros miramos los problemas sociales actuales, la violencia, el crimen, muchas personas que andan en las cárceles, saben que en la mayoría de esas ocasiones, si nosotros pudiésemos ir a la raíz del problema, todos esos problemas comenzaron en el hogar. Por eso la importancia de criar niños que teman y amen a Dios, para que ellos sean una respuesta positiva a eh, la sociedad y la maldad creciente que vemos nosotros. Ahora bien, vamos a ver entonces el papel que juega la familia para esto. Cuando nosotros vamos desde el mismo inicio en la palabra de Dios, desde el mismo inicio, aún antes de que entrara el pecado, vemos que Dios crea la humanidad sobre el núcleo familiar. Y aquí voy a hablar de familia en el sentido de los que viven bajo un mismo techo. Porque bien es cierto que algunos de estos niños no van a tener sus padres biológicos, pero aún podemos decir que tienen una familia. Entonces el concepto de familia no siempre debemos pensar en aquellos que viven en un lugar, pero todos tienen una conexión de sangre. No, cualquier niño que entra a nuestro hogar y Dios coloca a ese niño bajo nuestro cuidado, ese niño o esa niña llega a ser parte de nuestra familia. Bien. La familia fue la primera institución que Dios establece en el jardín del Edén, y yo diría la institución más importante que la iglesia incluso, más importante que la escuela, es la familia. Hablando de la familia, se nos dice
dice en el libro de la educación, página 33, el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro a la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Interesante concepto, la escuela familiar. Y esta escuela familiar continuó aún después del Edén. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, en, eh, en especial la historia de los patriarcas, vemos que la educación que prevalecía en el tiempo de los patriarcas fue la educación en casa, la educación de familia. Leo del libro La Educación, página 31, la educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo de la educación. En este caso los padres o los cabezas de familia seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Así que Dios establece con Adán las escuelas de familia, los patriarcas continúan ese modelo. De hecho, de Abraham se dice en el libro de Génesis, el capítulo 18, se nos dice de Abraham que él comandaría a su casa y a su familia después de sí. Génesis 18, 9 dice, yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Ahora, ¿cómo sucedía eso? ¿Cómo sucedía, cómo Abraham educaba a sus hijos o a toda la gente que tenía en casa? Y no algo muy particular en Abraham, y todo esto lo estoy mencionando, como dije, quiero colocar las bases bíblicas, pues todo lo que hacemos tiene una base en la palabra de Dios, y mirar cómo eso se aplica de manera práctica en nuestros hogares hoy. Abraham lo podríamos conocer y llamar como el hombre de los altares, porque repetidamente lo vemos en el libro de Génesis como levantando altares para Dios. Donde quiera que Dios se le aparecía, donde él recibía un comunicado de Dios, donde pasaba algo importante en su vida, Abraham levantaba un altar. Y era en ese altar donde Abraham iba, ofrecía sacrificios en la mañana y también en la noche, antes de ocultarse el sol. Se encomendaban a Dios. Él enseñaba a sus hijos acerca de cómo Dios había dirigido a su familia, cómo había dirigido a la humanidad, Dios creador, el que creó los cielos y la tierra. De hecho, tan fieles eran los patriarcas en comunicar ese conocimiento a sus hijos, que por alrededor de 2500 años, ese conocimiento se preservó entre esas familias de generación en generación solo por comunicación oral. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia ya se vino a escribir fue en el tiempo de Moisés, que eso ya habían pasado 2500 años, es decir, toda esa historia de la creación, de la entrada del pecado, del diluvio, y todas esas historias, la misma historia de Abraham, Isaac, Jacob, fue pasada de generación en generación hasta que llegó a los tiempos de Moisés. Y claro, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, también llenó un poquito algunos detalles allí. El punto es que el conocimiento de Dios se preservó. Este es el punto importante acá por 2500 años, aun cuando no había Biblia, porque estas familias tomaron muy en serio la obra de instruir y de educar a sus hijos en el hogar, de manera especial el conocimiento de Dios. Ellos fueron muy fieles en ese trabajo, el trabajo de educar a sus hijos y a todas las personas que vivían en casa en el conocimiento
de Dios. Ahora bien, la Biblia nos dice en el libro de Salmo, ¿cuáles son nuestras bases hoy para el culto familiar? Salmo 55:17. A ver, cuando hablamos de esta educación, vamos a hablar de muchos aspectos, pero por el espacio y el propósito de esta capacitación, vamos a concentrarnos en los cultos familiares. En ese punto nos vamos a concentrar. Bien, y Salmo 55:17 dice lo siguiente, una tradición que fue instituida por Dios, ¿ok? Que los seguían los patriarcas y aún en el tiempo cuando se instaura el servicio del santuario continuó también, era la del culto familiar. Y nos dice que ese culto, al menos habían tres momentos específicos para la oración. Nos dice el Salmo 55:17, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Cuando dice tarde, se refiere a la puesta del sol, la noche, mañana y al mediodía. Tres momentos, tres momentos específicos donde se paraba todo lo que se estaba haciendo y se dedicaba a la oración. Los niños normalmente participaban, era de los cultos de la tarde, que es el atardecer, la noche, el culto vespertino y el de la mañana. Pues al mediodía se solía pausar lo que se estaba haciendo, pero el padre estaba en el campo, estaba trabajando, bien, pero todos pausaban a esa hora y con el rostro hacia Jerusalén, ellos decidían orar. Esta fue la práctica que cuando Daniel lo oraba tres veces al día al Dios de Israel, la Biblia dice que como solía hacerlo. ¿Dónde aprendió eso Daniel? Yo creo que eso lo aprendió en casa. Las primeras lecciones que se deben dar en casa entonces son las lecciones de la oración. Lecciones que más va a perdurar en los niños es que les enseñemos a orar. Nos dice el libro de conducción del niño, página 490. Dice ella, no conozco nada que me cause mayor tristeza que un hogar donde no se ora. No me siento segura en una casa tal por una sola noche. Y si no fuera por la esperanza de ayudar a los padres para que comprendan su necesidad y su triste descuido, no me quedaría. Los hijos muestran el resultado de este descuido, pues el temor de Dios no está delante de ellos. ¿Qué cita tan fuerte? Esta. Ella incluso dice, yo no me siento segura en un hogar así ni una sola noche. Entonces, cuando estamos hablando de los hogares como lugares de refugio, debemos comenzar con establecer horarios de oración. No debe ser simplemente por chance, no debe ser simplemente cuando hay tiempo. No se debe colocar en el horario, se debe hacer una rutina de la oración. Quizá al mediodía sea difícil porque el padre o la madre están afuera trabajando, pero sí al menos en la mañana, en el culto matutino y el culto vespertino. Así como en el santuario se ofrecían en la mañana y en la tarde sacrificios, así el padre de familia cuando hay un padre presente. Y si no está el padre presente, la madre deben llamar a su hogar y todos los que viven allí para que tengan un espacio de oración y un espacio también de el estudio de la palabra. Así que es importante. Miren otra cita en cuanto a la importancia de la oración. El mismo capítulo 78 de Conducción del Niño, la página 489, ese capítulo todo habla sobre la oración en el hogar. Dice, cada familia debiera erigir su altar de oración. Qué interesante, ella está haciendo alusión a los altares de los patriarcas. Ella dice acá, cada familia debiera erigir su altar de oración comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si hay quienes en el mundo necesitan la fortaleza y el ánimo que da la oración,
son los responsables de la educación y de la preparación de los niños. Ellos no pueden hacer su obra de una manera aceptable a Dios mientras su ejemplo diario enseña a los que miran en procura de dirección que ellos pueden vivir sin Dios. Si educan a sus niños para que vivan solamente esta vida, no harán preparativos para la eternidad. Morirán como han vivido, sin Dios, y los padres serán llamados a responder por la pérdida de sus almas. Padres y madres, necesitáis buscar a Dios por la mañana y por la noche. Interesante el concepto allí, por la mañana y por la noche, en el altar de la familia, para que podáis aprender a enseñar a vuestros hijos sabia, tierna y amorosamente. O sea que, a ver, que aquí hay algo que es muy importante y creo que es algo que es obvio, y es que no podemos enseñar a nuestros hijos lo que nosotros mismos no estamos practicando, lo que nosotros mismos no sabemos. Si queremos enseñar a nuestros hijos, debemos nosotros enseñarles o debemos mostrarles que ellos vean en nosotros la práctica de esos principios. Saben, cuando un niño ve a su padre orar o a su madre orar, eso tiene un impacto en ellos. No solamente en el culto familiar, pero también en la oración privada. Los hijos van a reconocer en ese padre un hombre o una mujer de oración. Así que hay que tener horarios de oración fijos, que el niño vea eso como un hábito. Es interesante, desde muy pequeños, ellos ya saben. Por ejemplo, a nuestra niña nosotros hay una canción que le estamos enseñando y aunque ella todavía no sabe hablar bien, ella ya reconoce la canción y cada vez que cantamos esa canción, ella sabe es hora del culto, se ríe, se pone contenta y luego sacamos su libro favorito y ella pues ve el libro, le gusta mucho ese libro, hay un libro especial que a ella le gusta. Así sea, ella no está entendiendo todo, pero nosotros le mostramos las imágenes allí de Jesús, las imágenes de la Biblia, y el hecho de que ella sepa que hay una hora en el día en donde uno se sienta a hacer eso, a medida que ella crezca, ella va a relacionar eso con, oh, es hora de estudiar, es hora de cantar, es hora que viene papá y mamá juntos, me gusta este horario, veo a mis padres juntos, puedo estar con ellos, soy parte del hogar, soy parte de el culto. Ahora quiero hacer una aplicación de la importancia de restaurar el altar de la familia en nuestros hogares. Saber, hubo un tiempo de mucha apostasía en el pueblo de Dios. Dicho sea de paso, déjenme ir un poco más atrás. El libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 1, se nos dice que se levantó una generación después de que murió Josué y los ancianos y la generación que vivió después de Josué. Dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Yo he hecho un estudio en cuanto a eso. ¿Por qué se levanta tan rápido? Después de Josué habían pasado 2 generaciones nada más. Y ya tan rápido surge una generación que no conocía a Dios. Y en haciendo investigación descubrí que la generación después de Josué fallaron en enseñarle a sus hijos. Es decir, esa tradición que se venía desde Adán se rompe ahora después de la muerte de Josué y de los ancianos que siguieron después de Josué. Se rompe allí. Y ahí viene el declive de la nación de Israel. Nunca se recuperó completamente de ese declive. Todo el Antiguo Testamento es una historia triste de eso, pero la mayor apostasía, el mayor mal alcanzó en los días de un rey que se llamaba Acab. Los altares de Dios estaban por el suelo, ya no los usaban, ¿ok? Pero volviendo a lo que había mencionado a Elías, Elías para mí es un ejemplo de la restauración del altar, de los altares de restauración, como mencionamos al principio. En Primera de Reyes 18:30 nos dice lo siguiente. Primera de Reyes 18:30. Nos dice en esa prueba que el profeta Elías tuvo allí en el monte Carmelo contra los profetas de Baal. Nos dice lo siguiente. Miren lo que hace Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó.
Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo quiero usar esa frasecita de manera homilética para aplicarla, que a ustedes acá. Y arregló el altar de Jehová. Padres y madres, es nuestro deber arreglar y construir al altar de Jehová en nuestros hogares. Pero ¿cómo hago ese altar? Ese altar hoy es el altar de el estudio de la palabra, el altar de adoración, el altar de oración que lo colocamos en diferentes momentos del día, preferiblemente en la mañana y también en la tarde. En cuanto a esos altares familiares, dice el libro Hogar Cristiano, página 189. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. La esposa y los hijos deben ser alentados a participar en esta ofrenda y también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche, el padre como sacerdote de la casa debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día y por él mismo y por sus hijos. Los pecados de los cuales ha tenido conocimiento y también los que permanecen secretos, que solo vio el ojo divino, deben ser confesados. Esta norma, celosamente observada por el padre cuando está presente, o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. Ahí en esta cita que acabamos de leer se garantiza que esto va a resultar en bendiciones. Ahora, ¿cómo hacer el culto familiar interesante? Sí, sabemos y yo creo que ya hemos colocado las bases suficientes para hablar de esto, de ver que el culto familiar es importante. Ahora, a ver, hay ideas prácticas. ¿Cómo hacer un culto familiar interesante? Quiero compartir algunas ideas con ustedes. También aquí les voy a compartir, déjenme hacer esto primero, un documento que tiene ideas de cómo hacer el culto de distintas edades. Déjenme ver si lo puedo compartir por aquí mismo, por el chat, si es que me permite. eh, el chat de aquí de Zoom. Y si no, yo se lo comparto a Catherine y ella se los comparte a ustedes, porque yo antes solía poder compartir PDFs aquí por el chat de Zoom, pero ahora al parecer veo que ya no me deja. Bien, ahorita voy a mirar en esto, pero déjenme ir compartiendo algunas de estas ideas. Eh, Número uno, y todas estas ideas salen también de el espíritu de profecía y de la Biblia. Tome turnos, digamos, dependiendo del tamaño de la familia, pero deje que cada persona, incluso los niños, tomen turnos para orar y que las oraciones sean cortas y el culto sea corto. Ustedes, ellos no quieren tener culto largo, si sean niños pequeños, mucho menos. He conocido familias donde los cultos son demasiado largos con niños y la verdad los niños se aburren, ellos no disfrutan eso. El attention span, el tiempo de atención de un niño es más corto. Él necesita cambio de actividad y todo para mantenerse concentrado. Entonces, que sean cortos, que no es tanto el tiempo, es más la relevancia y cómo lo hacemos. Así que deje que los niños participen, es importante que ellos participen. Escoja canciones acerca de Jesús. Podrían, por ejemplo, cada mes aprenderse una nueva canción o cada 2 semanas y siempre tenga una canción favorita que el niño o la niña le guste cantar. Si tienen un tablero, pueden eh, dibujar en el tablero una historia bíblica que los niños puedan adivinar. Puedes jugar, hacer un juego con los niños donde ustedes comienzan, digamos, a hacer algunas pistas, digamos, una ballena, el niño comienza a adivinar a ese Jonás, la historia de Jonás, y bueno, y eso puede usarse como una introducción a la historia y luego sacar lecciones de la historia. Esa es otra idea. Ah, puede hacer un pequeño dramatización con juguetes, con muñecos, de alguna historia bíblica. Si usted tiene los materiales en su casa que pueden ayudarle a ilustrar esa historia.
También pueden escoger un libro ilustrado de la Biblia, de la cual pueden leer. Hay libros, hoy se encuentra mucho en las librerías cristianas, la Biblia, pero adaptada para diferentes edades de los niños. Entonces, no es necesariamente la Biblia que va por el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, sino que va es por historias. Historias del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, muy ilustradas, muy adaptadas para la edad de los niños. Entonces, conseguir ese recurso va a ser también muy bueno. Puedes jugar a congelado. Es decir, eso es quizá con niños más grandes, aquellos niños que están aprendiendo a leer, se puede, por ejemplo, jugar a congelado y el niño, para descongelarse, o la niña tienen que recitar un versículo de memoria. ¿Ok? Eso para estimular la memorización de, de la Biblia. Es bueno que tengan un altar, un cofrecito de oración, donde los niños, cuando ya saben escribir, puedan escribir su oración y ponerla en ese altar, y quizá una vez al mes se sacan los pedidos de oración, se leen o se llevan a Dios. A algunas personas les gusta quemarlos, en fin, eh, cualquier forma que usted decida como familia. Jugar una trivia bíblica, eh, preguntas de la Biblia, eso es para niños ya más avanzados. A ver, qué más podríamos hacer? Pueden a veces cambiar el lugar. Si el clima y el lugar es apropiado, si usted vive en el campo es mucho más fácil ir al lado del río, debajo de un árbol, a la huerta, y aprovechar los espacios, ser intencionales donde llevarlos. Usted quiere escoger un lugar que tenga los elementos que usted podrá usar para sacar lecciones espirituales, ¿ok? Lecciones de vida. Bien. Eh, en la huerta, por ejemplo, puede puedo compartir simplemente testimonios. Hay veces, no necesariamente tiene que leerse la Biblia, testimonios y agradecimientos a Dios, por cómo Dios nos ha protegido. Yo soy en una de las escuelas adventistas de mi distrito. Allí yo soy capellán, doy el culto a los niños de en el grado tercero, y esa edad es muy agradable para trabajar. Esos niños, la mente es muy despierta. De hecho, salen con unos aportes e ideas que uno nunca hubiera pensado. Hasta uno, wow, nunca había pensado eso de esa manera, en su inocencia. Esa edad me gusta mucho trabajar con niños de esa edad. Puede colocar marionetas, usar marionetas, es decir, usted como padre, como madre, como tutor, usted debe ser muy, muy creativo en cómo hace esto. Así que bueno, para concluir, quiero leerles un texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio el capítulo 6. Nos dice el versículo eh, 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Noten, aunque el horario formal para enseñarles a los niños de Dios es, como dijimos, la mañana y la tarde, todo el tiempo debemos buscar oportunidades. Cuando estemos caminando con ellos, al acostarnos, cuando nos levantemos, cuando estemos en casa. Y luego dice, las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que ser intencional para que la Biblia esté, los mensajes bíblicos, mensajes de Dios estén por todo el hogar. Así que recordemos, termino con estos 4 tips. Escoja una hora regular y un lugar que sea bueno para la familia. ¿Ok? Una hora regular puede ser a las 8 de la mañana, un poco antes del desayuno, eh, a la mesa, y puede ser en la noche, a las 7 de la noche en la sala. Solamente son las ideas. Pero que ustedes sepan, ok, el culto familiar, culto matutino acá, a esta hora y en este lugar, y el culto vespertino en esta hora y a este lugar.
Comience con todos los miembros familiares que estén dispuestos. Ah, si la familia aún no quiere unirse, hágalo usted solo al principio, ¿ok? Para que estimule a los otros miembros de la familia. Use cualquier idea de abajo que hemos dado o invente sus propias ideas, pero asegúrese de incluir algún elemento de la Biblia, ese es el propósito, y también incluir siempre la oración, no puede faltar la oración. Ah, y miembro de la familia, cada día o cada semana que sea él quien dirija. Es decir, de esa semana dirige el papá, la otra semana dirige la mamá, si hay un hermano mayor, dale al hermanito mayor, incluso los niños, cuando ya están en edad de poder hacer eso, ellos dirijan, quizá no les dan una semana entera, pero les pueden dar un día para que ellos dirijan. Entonces, bueno, esto aunque parezca sencillo, los resultados se van a ver en el futuro. Grandes serán los resultados de este esfuerzo. Que el Señor les bendiga, les ayude en esta hermosa. Muchas gracias, Daniel, por haber compartido con nosotros este tema tan importante de los cultos familiares. Nosotros ya tenemos la costumbre de después de la ponencia vienen las preguntas. Así que vamos a invitar a todos los participantes que pueden dejar su pregunta ya sea aquí en el chat del Zoom o y te las voy a dar. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo puedo iniciar a restaurar mi altar de oración si siento que mi esposo no me apoya, ya que trabaja mucho y solo nos unimos en oración los días sábados? Muy buena pregunta. Bueno, como bien leí aquí en una cita, venga, voy a volver a leerla. Dice, esta norma, hablando del culto familiar, celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando él está ausente, resultará en bendiciones para la familia. Entonces, si el padre por alguna razón no puede estar presente, entendemos, hay padres que tienen que irse demasiado temprano, antes de que los niños incluso se levanten. Entonces ahí esa responsabilidad le cae a la madre. Como yo les decía, en el caso mío, mi padre no siempre estuvo presente en los cultos, pero mi mamá no trabajaba, ella se quedaba en casa y ella sí fue muy fiel y ella se acomodó a mi horario. Y entonces, aun si uno de los padres es fiel haciéndolo, va a tener resultados. Así que comience usted sola con sus hijos. Muchas gracias por la respuesta. Cuando mencionaste las estrategias, a mí me gustó mucho lo que decías de memorizar los versículos, ¿no? Porque fue una estrategia que cuando yo era niña me sirvió mucho para prestar atención y para reforzarlos. Asimismo, las Biblias con ilustraciones. Es muy, muy didáctico y muy dinámico. También el uso del pañolense y materiales visuales. Sin embargo, yéndonos más a este contexto donde el niño recién me está conociendo. Quizás él viene de un contexto familiar donde nunca había participado de un culto familiar o quizás profesaba incluso otra religión. ¿Qué sugerencias nos darías para involucrar a estos niños en la participación del culto familiar? Muy bien, si en el hogar anterior del niño la familia pertenecía a otra religión, yo no vería eso como un problema porque al principio nosotros, el propósito principal del culto familiar en sus etapas iniciales es conectar a los niños con Jesús. No es doctrinal, así que si hayan venido de otra religión, eh, el punto en común aquí es Jesús. Ahora, si nunca ha tenido ninguna exposición a la religión, pues ese es el espacio para comenzar a educarlos. Sé que al principio no van a estar muy conectados y por eso hay que ser muy creativo cómo se le enseña acerca de Jesús. Yo creo que las historias de manera especial es lo que más ayuda a un niño que nunca ha tenido ningún trasfondo religioso en su hogar previo. Historias donde se resalte la existencia y el poder de Dios, la creación, ¿ok? La historia del cruce del Mar Rojo, la historia incluso del diluvio, la historia de Jonás, la historia de Daniel en el foso de los leones, todas esas historias. eh,
indirectamente, aunque al niño se le puede decir, bueno, parte de la disciplina y del hogar y tu horario es que vamos a tener al día 10 minutitos en la mañana y 10 minutitos en la noche, ¿ok? Y el niño va a obedecer, es parte o sea, va a estar bajo el cuidado del hogar, así que usted como padre o madre tiene control sobre eso. Y entonces ahí es donde debemos aprovechar, ahí es donde debemos aprovechar videos eh, de historias de la Biblia. Todo eso poco a poco se le va instaurando al niño en cuanto a la existencia de Dios. O sea, es el propósito principal, enseñarle al niño que Dios existe, que Dios es su padre, que los ama mucho. Y cuando nosotros le demostramos amor a los niños, ellos van a creer más lo que nosotros les decimos. Porque la, a ver, ¿cómo digo esto? La evidencia más tangible que ellos tienen de la existencia de un Dios son los padres. Y ahí es donde ellos van a aprender de la existencia de Dios y del amor de Dios. Es la imagen que nosotros les presentemos a ellos. Ok, para finalizar ya este momento de preguntas, nos gustaría al público también que nos des un consejo, ¿no? Para todos aquellos que se arriesguen a ser cuidadores. ¿Cómo debería ser su relación personal que ellos tengan con Dios para llevar este ministerio de evangelización, que el niño aprenda más de Dios, porque sabemos que él viene de una situación complicada, donde quizás no recibía el cariño, la atención necesaria? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos fortalecer nuestra confianza en Dios para que también eso se vea influido en el... Buena pregunta esa, muy importante. El padre y la madre deben asegurarse que ellos están conectados con Dios. Es decir, el culto familiar no debe reemplazar, en el caso del padre y de la madre, el culto familiar no debe reemplazar el culto personal que usted tenga. Ese espacio, perdón, de estudio de la palabra y de oración que usted como padre y usted como madre va a tener con Dios. Porque Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. ¿Ok? Entonces, si el padre y la madre no están conectados con Dios, no van a tener mucho éxito en enseñar a sus hijos esto y en criar a sus hijos en el temor de Dios. Por eso es importante que el padre, y yo sé que hoy hablar de esto en esta sociedad donde estamos al corre, o sea, toda la vida cada vez es más acelerada. Yo sé que a veces es más difícil sacar ese tiempo, pero hay que sacarlo. Así como sacamos tiempo para comer, ¿ok? Porque si no comemos, pues nos enfermamos y nos morimos. Hay que sacar tiempo para esto, ¿ok? Y de nuevo, no es tanto el tiempo, es la calidad y el nivel de conexión y de intimidad que podamos tener con Dios. Así que sí, ese es mi consejo para el padre, no descuide su culto personal con Dios. Asegúrese que lea la Biblia todos los días, medite, ore y fortalézcase espiritualmente.